Hoy explicaremos qué es un espectro de respuesta y cómo podemos usarlo para evaluar las fuerzas sísmicas en los edificios. Para hablar sobre el espectro de respuesta, primero debemos comprender qué es un periodo natural de una estructura. Si empujamos una estructura horizontalmente, eliminamos la fuerza que actúa para permitir que la estructura vibre libremente. El tiempo que necesita la estructura para realizar un ciclo completo de vibración libre se denomina periodo de tiempo natural. El valor del periodo de tiempo natural depende de las propiedades de la estructura, principalmente su masa y rigidez. Cuando la masa aumenta, el periodo de tiempo también aumenta. Los edificios pesados vibran más lento que los edificios ligeros. Por otro lado, cuando aumenta la rigidez, el periodo de tiempo disminuye. Los edificios bajos son más rígidos que los edificios altos, por lo tanto los edificios bajos vibran más rápido que los edificios altos. Para un sistema de grado de libertad de un solo piso, el periodo de tiempo natural es igual a 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de m sobre k. ¿Por qué las estructuras se ven afectadas por los terremotos? Si tenemos un edificio muy liviano, con masa despreciable, y el edificio está sujeto a un movimiento sísmico en la base, el edificio se moverá como un todo de un lado a otro, siguiendo el movimiento exacto del terremoto, pero no se generará ninguna fuerza en el edificio. En otras palabras, el edificio no se verá afectado estructuralmente por el terremoto, siempre que su masa sea muy pequeña. Ahora agreguemos una masa considerable en la parte superior del edificio y veamos qué va a pasar cuando sometemos el edificio a un movimiento sísmico en la base. El edificio no se moverá como una unidad como antes. Habrá una diferencia de movimiento entre la parte superior del edificio y su base. Esto es similar a lo que sucede a una persona en un tren, cuando el tren se mueve repentinamente. Esta diferencia de movimiento entre la base y la parte superior se denomina desplazamiento relativo. Y este desplazamiento relativo es el que hace que se generen fuerzas en el edificio. En resumen, el efecto de sismo en la estructura depende principalmente del desplazamiento relativo U y no del desplazamiento de la base D. Por lo tanto, la respuesta de la estructura al sismo se mide por el desplazamiento relativo. Si multiplicamos el desplazamiento relativo U por la rigidez K, obtenemos la fuerza cortante V, que es la fuerza utilizada para el diseño del edificio. Si dividimos la fuerza cortante V por la masa del edificio, obtenemos la aceleración absoluta A. En resumen, si multiplicamos el desplazamiento relativo U por el valor K sobre M, o equivalentemente por el cuadrado del valor 2pi sobre t, obtenemos la aceleración absoluta, que se utiliza para medir la respuesta del terremoto en lugar del desplazamiento relativo. Preferimos usar la aceleración en lugar del desplazamiento relativo porque podemos obtener directamente la fuerza de diseño al multiplicar la aceleración por la masa del edificio. En el diseño estructural nos interesa principalmente el valor máximo de la fuerza que se produce en el edificio. No nos preocupa la dirección de la fuerza o cuándo ocurre. Para un sistema de un solo grado de libertad, la respuesta máxima depende principalmente del periodo natural de la estructura. Para demostrar este hecho, necesitamos dibujar un gráfico entre el periodo de tiempo t y la máxima aceleración absoluta que ocurre en la estructura. Considera un edificio de un solo grado de libertad con masa m y la altura del edificio se ajusta para producir un periodo de tiempo natural de 0,2 segundos. Ahora someteremos este edificio a un sismo específico E1. Luego resolveremos la estructura para obtener la aceleración máxima que ocurrirá debido a este sismo y registraremos este valor en el gráfico como se muestra. A continuación, cambiaremos la altura del edificio sin cambiar la masa para que el periodo de tiempo sea de 0,4 segundos y resolveremos el problema para obtener la nueva aceleración máxima.
Continuamos este proceso cambiando el periodo de tiempo natural y cada vez resolvemos para encontrar la aceleración máxima para completar la gráfica como se muestra. Este gráfico entre el periodo de tiempo natural t y la respuesta de aceleración máxima se denomina curva de espectro de respuesta para el movimiento sísmico E1. Si cualquier edificio de un solo grado de libertad está sujeto al mismo movimiento sísmico E1, entonces podemos obtener la aceleración máxima que podría ocurrir en este edificio debido a este terremoto utilizando esta curva de espectro de respuesta. Supongamos que se encontró que el periodo de tiempo natural del edificio es de 0,9 segundos. Ubicaremos este valor en el eje X y luego obtendremos la aceleración máxima correspondiente del gráfico como se muestra. La fuerza cortante máxima esperada se puede calcular multiplicando la aceleración máxima por la masa del edificio. Como se indicó antes, la curva de espectro de respuesta construida anteriormente es específica para el movimiento sísmico E1. Si se aplica a otro terremoto E2, se obtendrá una curva de espectro de respuesta diferente. Para utilizar la curva de espectro de respuesta en el diseño de un lugar determinado, debemos dibujar las curvas de espectro de respuesta para todos los terremotos E1, E2, E3, E4, etc., que se espera que sucedan en ese lugar. Luego podemos dibujar un espectro de respuesta envolvente que se puede usar en el diseño. A esta curva envolvente la llamamos curva de espectro de respuesta de diseño, y a la aceleración máxima la llamamos aceleración espectral, SA. Entonces, ¿cómo obtendremos las curvas de espectro de respuesta en la práctica? Necesitamos cada vez analizar la estructura para diferentes terremotos y encontrar el espectro de respuesta envolvente como se hizo anteriormente. En la mayoría de los casos no necesitamos hacer eso. Si conocemos la ubicación del edificio y el tipo de suelo, podemos usar uno de los códigos nacionales como AC7 o el código EURO para dibujar la curva de espectro de respuesta de diseño usando ecuaciones simples. Por ejemplo, si estamos diseñando un edificio en la ciudad de Nueva York y el edificio se basa en arena muy densa, que es el suelo tipo C, podemos dibujar fácilmente la curva de espectro de respuesta de diseño utilizando el código AC710 de la siguiente manera. Primero, use los mapas en el código para encontrar los parámetros del terremoto para la ciudad de Nueva York, que son el parámetro de periodo corto, SS, el parámetro de un segundo, S1, y el periodo de transición largo, TL. Luego usamos estos valores junto con el tipo de suelo para obtener los parámetros FA y FI de las tablas de código. Finalmente usamos los valores obtenidos para calcular dos parámetros de respuesta, SDS y SD1, y dos periodos de tiempo, TS y TO. Los 5 valores obtenidos, SDS, SD1, TO, TS y TL, pueden usarse para dibujar la curva del espectro de respuesta con el periodo de tiempo T en el eje X y la aceleración espectral SA en el eje Y, como se muestra. Entonces, ahora que hemos dibujado la curva de espectro de respuesta de diseño, ¿cómo podemos usarla para evaluar la fuerza sísmica de diseño? Vemos un ejemplo de diseño usando AC710. El siguiente edificio de un solo grado de libertad de un piso está ubicado en la ciudad de Nueva York y se basa en arena muy densa, por lo que podemos usar la curva de espectro de respuesta dibujada en el paso anterior. El edificio consta de pórticos resistentes al momento de hormigón ordinario, por lo que el factor de respuesta R será igual a 3, según la normativa. R es un factor que se utiliza para convertir la respuesta elástica del edificio en una respuesta inelástica equivalente, y depende principalmente de la ductilidad del sistema estructural. El peso del edificio es de 1900 kN, por lo que la masa se evalúa en 194 kN segundo al cuadrado sobre metro.
El edificio es residencial, por lo que el factor de importancia I es igual a 1. Primero analizaremos en la dirección X. El periodo de tiempo en la dirección X se calcula usando un modelo de computadora y se encuentra que es de 0,65 segundos. Usamos la curva de espectro de respuesta para encontrar la aceleración espectral correspondiente, SA, que resultó ser 0,124 g. G es la aceleración de la gravedad. Para evaluar la fuerza del terremoto en la dirección X, multiplicamos SA por la masa m, para encontrar la respuesta elástica. Luego dividimos por el factor R para convertirla en la respuesta inelástica. Finalmente multiplicamos por el factor de importancia I para dar cuenta de la importancia del edificio. Se encontró que el resultado final era 79 kN. Repetimos el mismo procedimiento para la dirección Y. Se encontró que la fuerza de diseño de terremoto espectral era de 122 kN en la dirección Y. Un requisito final del código AC710 es calibrar los resultados obtenidos usando el análisis de espectro de respuesta con los obtenidos usando el método de fuerza lateral equivalente. El método equivalente produjo una fuerza sísmica de diseño de 140 kN en las direcciones X e Y. De acuerdo con el código, la fuerza espectral debe ser al menos el 85% de la obtenida usando el método de fuerza lateral equivalente. Entonces la fuerza mínima del terremoto debería ser 119 kN. La fuerza sísmica de diseño final utilizando el análisis de espectro de respuesta será de 119 kN en la dirección X y de 122 kN en la dirección Y. En esta lección hemos mostrado cómo diseñar un edificio de un solo piso con un solo grado de libertad utilizando el método del espectro de respuesta. Pero, ¿qué pasa con un edificio de varios pisos? Un edificio de varios pisos es una estructura de varios grados de libertad que tiene más de un periodo de tiempo natural en cada dirección. Un edificio de 3 pisos, por ejemplo, tiene al menos 3 periodos de tiempo naturales en cada dirección. Por lo tanto, la respuesta de este edificio al movimiento sísmico será una combinación compleja de respuestas. El diseño sísmico de edificios de varios pisos utilizando el análisis de espectro de respuesta se explicará en una conferencia separada.